Listo. Bueno, primero que nada quiero saber cómo les fue con la tarea. No sé, pongan ahí en el chat si les fue bien, si les fue mal o algo. Bueno, algunos dicen que bien, otros que mal, Espérate. pero está bien. Este, bueno, primero vamos a ver el primer problema. Este creo que tenía un poco de truco porque ocupaban saber algo si lo querían hacer medio rápido, pero igual creo que podían hacerlo como probando varios casos. O sea, tienen 5 proposiciones y si se dan cuenta podemos reducir el problema a que saben que una de esas es mentira y todas las demás son ciertas, ¿no? Entonces lo que podían intentar hacer era ir viendo casos, como ver qué pasa si la primera es la que es falsa o si la segunda es la que es falsa o cosas de ese estilo. Algo en particular que pudieran haber visto es que, bueno, no sé si ustedes conozcan el criterio del 3. Criterio del 3. ¿Qué dice el criterio del 3? Nos dice que un número natural es divisible por 3 si la suma de sus dígitos también es divisible por 3. Es decir, si tenemos un número como el, no sé, 327, podemos probar, bueno, ver si ese número es divisible por 3 o no, fijándonos en la suma de sus dígitos. Vemos que la suma de sus dígitos, por ejemplo, es 3 más 2 más 7, y esto nos da igual a 12. Y de nuevo con el 12 podemos ver que 1 más 2 es igual a 3, es decir, es un múltiplo de 3, ¿no? Y pues como este también es un múltiplo de 3, vemos que el 327 es un múltiplo de 3. Y pues tal vez ahorita no sepan por qué eso es cierto, pero creo que en la clase de mañana van a ver como las herramientas necesarias para ver por qué eso es cierto. Pero creo que eso es algo que tal vez algunos de ustedes ya sabían o habían escuchado de él. Bueno, ¿y de qué nos sirve saber esta cosa de aquí? Pues que si la suma de los dígitos de un número, que es lo que dice el guardia 1, si la suma de los dígitos de un número es igual a 6, significa que el número es divisible por 3. O sea, el número es múltiplo de 3. ¿Y esto por qué? Pues por lo que vimos, ¿no? De que la suma de los dígitos es 6 y como 6 es un múltiplo de 3, pues ya sabemos que el número también es un múltiplo de 3 por el criterio del 3, ¿no? Y pues lo que nos dice esto es que el guardia 1 y el guardia 6 no pueden decir la verdad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el guardia 6, bueno, el guardia 5, perdón. El guardia 5 lo que nos dice es que el número es primo, ¿no? Y pues si se dan cuenta, un número primo no puede ser divisible por 3 al menos que sea el 3. Pero de hecho la suma de los dígitos del 3 no es 6. Entonces, de aquí sabemos que el guardia 1 o el guardia 5 mienten. Entonces, si sabemos que el guardia 1 o el guardia 5 mienten, sabemos que todos los demás dicen la verdad, ¿no? El guardia 2, el guardia 3 y el guardia 4. Y pues, ¿qué es lo que nos dicen? Pues se da cuenta que el guardia 2 lo que nos dice es que hay dos cifras iguales. Y por lo que nos dicen el guardia 3 y el guardia 4, sabemos que el número está entre 110. Esperen, no puedo enrollar.
Listo. Sabemos que el número está entre 110 y entre 40, ¿no? Y pues, ¿cuáles son los números que tienen dos dígitos iguales que están entre esos dos? Pues vamos a hacer la lista, ¿no? 44, 55, 66, 77, 88, 99 y 101. ¿Sí? Y son los únicos que cumplen. Entonces, la otra cosa es que pues nos damos cuenta que ninguno de estos números cumple que la suma de sus dígitos es 6, ¿no? Entonces el guardia uno decía una mentira. Vamos a ponerle M, ¿no? Entonces el guardia 5 decía la verdad. ¿Y qué era lo que decía el guardia 5? Que el número era primo. Pero si se dan cuenta, el 44, el 55 y todos esos hasta el 99, todos son divisibles por 11. Entonces ninguno de estos puede ser el número de Andrea. Entonces nada más nos queda el 101. Y pues lo que nos faltaría ver es que el 101 es primo. Pero ¿cómo podemos ver eso? Pues sabemos que la raíz del 101 es más o menos 10, ¿no? Es como 10 punto cosa. Entonces, solo tenemos que probar que ningún primo entre 1 y 10 divide el 101. Y pues es claro ver que ni el 3, ni el 2, ni el 5 lo dividen. Y ver que el 7 tampoco lo divide, pues es nomás cuestión de hacer la cuenta y ver que no nos da, ¿no? Y pues ya tendríamos que entonces que el número del cuarto de Andrea es 101. Y esa sería la respuesta. ¿Todo bien con eso? Va. Bueno, ahora vamos a hacer el problema 2, que creo que muchos se dieron cuenta de que se parece mucho a los que habíamos visto en exponentes, ¿no? De que tenemos un número que se ve de esta forma, un uno seguido de 6 ceros. Y que lo que nos pide que hallemos es dos números que multiplicados nos den ese número y que ninguno de ellos tenga cero entre sus dígitos, ¿no? Y pues lo que podemos hacer para eso es primero ver la factorización canónica del millón, ¿no? El número que tenemos aquí. ¿Por qué nos sirve esto? Pues porque estamos buscando factores de ese número. Y pues la manera más rápida de hallar factores de ese número es buscando su factorización canónica. Y pues pueden intentar hacerlo como habíamos visto, de que haciendo una tablita o ir probando desde el primo más pequeño, o pueden aprovechar el hecho de que ya sabemos hacer este truco. Sabemos que esto es 10 a la 6, o sea, un uno seguido de 6 ceros, y a la vez sabemos que 10 es 2 por 5, ¿no? Entonces, esto lo podemos escribir como 2 a la 6 por 5 a la 6. Y pues de hecho, como el 2 y el 5 son primos, sabemos que esta cosa de aquí es justo la factorización canónica de un millón. Ahora, ¿qué otro hecho podemos observar importante? Si se fijan, estamos queriendo separarlo en dos factores, ¿no? Que nos den un millón. Pero si se dan cuenta, si juntamos el 2 y el 5 en uno solo de estos, vamos a tener el 2 por 5 multiplicado, ¿no? Pero 2 por 5 es 10. Entonces, si tuviéramos el 2 y el 5 en el mismo factor, tendríamos que el último dígito de él sería cero, ¿no? Entonces ya sabemos que no podemos mezclar el 2 y el 5. Y como no podemos mezclarlos, pues entonces los números que van aquí son justo 2 a la 6 y 5 a la 6, ¿no? Y pues ya de aquí nomás queda hacer la cuenta. Pues sabemos que 2 a la 6 es 64 y 5 a la 6, ¿alguien tiene el número? ¿No? Creo que lo tengo por aquí anotado. Bueno, ya lo tienen, ¿no? 15.625. Y pues ya tenemos los números que queríamos, ¿no? Sabemos que multiplicados nos dan un millón y que no tienen el cero entre sus dígitos. Entonces, pues ya acabamos el problema. ¿Sí? ¿Todo bien? Va.
Pues vamos a hacer el siguiente problema. Creo que ese, bueno, espero que les haya quedado claro como qué era lo que les pedía. Pues les dice que tienen un número primo y ustedes saben que 3p más 1 es un cuadrado perfecto. Y les pide que encuentren todos los números primos que cumplen eso, ¿no? Entonces, para trabajar problemas de este estilo que les piden como una condición, les conviene mucho hacer la ecuación. En este caso, pues sería poner como, por ejemplo, x al cuadrado aquí, ¿no? Porque sabemos que es un cuadrado. Entonces, si se acuerdan de la clase de factorizaciones, nos convendría mucho pasar el uno al otro lado, porque entonces esto se ve así. 3p es igual a x cuadrado menos uno, que podemos factorizarlo como x más uno por x menos uno, ¿sí? Porque es una diferencia de cuadrados. Pero pues nosotros sabemos que el p es un número primo y pues ya habíamos visto que los números primos no pueden descomponerse más, ¿no? Entonces, los únicos divisores de, bueno, las únicas formas de escribir 3p como producto de dos cosas es como 3p por uno y 3 por p. Y pues por otro lado también sabemos que x más uno es mayor que x menos uno, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, los únicos casos que tendríamos es que este fuera 3p y este fuera uno, que este fuera p y este fuera 3, o que este fuera 3 y este fuera p, ¿sí? Pero pues de aquí ya nomás queda hacer las ecuaciones. De que el primer caso sería que 3p sea igual a x más uno y uno es igual a x menos uno, ¿no? Entonces, aquí rápidamente podemos ver que x es igual a 2, entonces 3p es igual a 3 y p es igual a uno. Pero pues uno no es un número primo, entonces este caso es inválido, por decirlo de algún modo, es una contradicción. Entonces, el segundo caso era que 3 era igual a x más uno y p es igual a x menos uno. Pero pues de la primera podemos ver rápidamente que x va a ser igual a 2 y entonces p sería igual a uno, que es de nuevo la contradicción del caso anterior, ¿no? Y el tercer caso, lo que nos daba era que p es igual a x más uno y 3 es igual a x menos uno. Entonces de la segunda podemos ver rápidamente que x es igual a 4 y que p es igual a 5. Y pues en efecto 5 es un número primo, entonces este ya es como el que buscábamos, ¿no? Y pues ya la única solución a eso sería p igual a 5. ¿Todo bien? Va. Pues entonces vamos a hacer el siguiente problema, que si se dan cuenta era demasiado parecido. Teníamos que 2p más uno es igual a un número cúbico, ¿no? Un cubo perfecto. Entonces podemos plantear la ecuación que si se dan cuenta ya desde ahorita se parece un montón. Y pues podemos hacer el mismo truco, ¿no? 2p es igual a x al cubo menos uno. Y si se acuerdan, también sabemos factorizar diferencias de cubos. Esto se factoriza como x menos uno por x al cuadrado más x más uno. ¿Sí? Y pues nuevamente como p es un número primo, las únicas maneras de escribir 2p como el producto de dos factores sería 2 por p y 2p por uno. Por otro lado, sabemos que este número de aquí es mucho más grande que este número de acá, ¿no? Entonces,
los casitos que nos darían serían 2p y 1, p y 2, o 2 y p, ¿no? Porque no sabemos bien el tamaño de estos dos. Pero si se dan cuenta, el último caso lo podemos descartar fácilmente porque si p y 2 están en ese orden, entonces p tiene que ser menor que 2, ¿no? Pero no hay ningún primo menor a 2. El 2 es el número primo más pequeño. Entonces podemos eliminar ese caso y ya nada más nos quedan dos casos, ¿no? Y pues entonces ya nomás queda hacer las ecuaciones. El primer caso nos diría que x menos 1 es igual a 1 y que x cuadrada más x más 1 es igual a 2p. Pero si se dan cuenta de la primera, tenemos rápidamente que x es igual a 2 y entonces esto de aquí, x al cuadrado más x más 1 va a ser 4 más 2 más 1, que es 7. Pero sabíamos que esto era igual a 2 veces p. Entonces tenemos que 2p es igual a 7. Y pues si se dan cuenta, desde aquí ya tenemos la contradicción porque 2p es un número par, porque lo divide el 2, y 7 es un número impar, ¿no? Entonces pues ya, este caso no funciona. Y el otro caso era que x menos 1 es igual a 2 y x al cuadrado más x más 1 es igual a p, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos rápidamente por esto de aquí, que x tendría que ser igual a 3 y entonces p es igual a 3 al cuadrado más 3 más 1, que es justo 13, ¿no? Y pues 13 sí es un número primo. Entonces, pues ya está. El único p que cumple la ecuación sería p igual a 13. Y pues ya tenemos ese problema. ¿Todo bien con este? Estos desde aquí, algunos batallaron con ellos o cómo se sintieron, no sé. Pueden escribir ahí. Sí, es que estos problemas son más o menos muy estándar en la Olimpiada, o sea, tal vez se encuentren como estos métodos para la resolución de los problemas mucho más adelante con problemas muy avanzados, pero por lo general siempre se trata de eso, de intentar buscar factorizaciones e ir viendo cosas con los primos. Va, pues vamos a ver el siguiente problema, que nos dice que encuentren todos los n, tales que 2n más 1 divide a n cúbica menos 3n más 2, ¿sí? Y pues si lo ven así nomás puede parecer como demasiado extraño porque hay como un cubo aquí, ¿no? Y nosotros sabíamos más o menos cómo tratar este tipo de problemas, pero no con distintas potencias. Pero pues la verdad es que es un proceso muy similar al que ya habíamos visto, porque siempre podemos a completar lo de aquí para que nos den potencias de acá. ¿A qué me refiero con esto? Pues sabemos que 2n más 1 se divide a sí mismo, ¿no? A 2n más 1 nada más. Entonces divide a 2n más 1 por n al cuadrado. Pero esto es igual a 2n al cubo más n al cuadrado. ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué multipliqué por n al cuadrado? Pues porque aquí tenemos un cubo, ¿no? Entonces, para completar ese cubo, tendríamos que multiplicar por n al cuadrado. O sea, estoy intentando igualar los grados de los términos más grandes. Entonces, aquí podemos hacer otra cosa. Vamos a multiplicar por 2 el de aquí. Es decir, sabemos que 2n más 1 divide a 2 por n cúbica menos 3n más 2. Es decir, 2n cúbica menos 6n
más 4. Entonces, como sabemos que 2n más 1 divide estos dos de aquí, sabemos que divide a su resta, ¿no? Y pues la resta de esto nos daría que 2n más 1 divide a n al cuadrado más 6n menos 4. O sea, si se dan cuenta, todavía tenemos una expresión muy fea, pero logramos bajarle el grado en 1 a la expresión que teníamos originalmente, ¿no? Y pues como ya se imaginarán, el proceso es muy parecido. Tenemos que 2n más 1 divide a n al cuadrado menos más, a ver, más, más 6n menos 4, ¿no? Entonces podemos hacer el mismo truco. Sabemos que 2n más 1 divide a 2n más 1 por n, ¿no? Y esto es igual a 2n al cuadrado más n. Pero también sabemos que 2n más 1 divide a lo que teníamos arriba por 2, ¿no? Que sería 2n al cuadrado más 12n menos 8. Entonces sabemos que 2n más 1 divide la diferencia de estos dos. Entonces 2n más 1 divide a 11n menos 8. Y si se dan cuenta, nuevamente logramos bajar en 1 el grado, ¿no? Y pues como ya se habrán dado cuenta, podemos volver a hacer esto. Porque nosotros sabemos que 2n más 1 va a dividir a dos veces esto de aquí, ¿no? Es decir, 22n menos 16. Pero por otro lado sabemos que 2n más 1 divide a 2n más 1 multiplicado por 11. Es decir, 22n más 11. Entonces, si se dan cuenta, como 2n más 1 divide este de aquí y este de aquí, sabemos que divide la diferencia de los dos. Entonces, finalmente tenemos que 2n más 1 divide a 27. Y no sé si se acuerdan por qué, pero esto es súper bueno. O sea, en esa parte ya ustedes pueden pensar que ya acabamos el problema. Y de hecho, justo sí es así, porque no hay muchos números que cumplan eso. Sabemos que 2n más 1 divide a 27, pero 27 es justo 3 al cubo. Entonces los divisores de 27 son 1, 3, 9 y 27, ¿no? Entonces ya nomás nos queda hacer los casos de que, por ejemplo, 2n más 1 es igual a 27 y eso nos arroja que n es igual a 13. Aquí está el primer caso, ¿no? El segundo caso sería 2n más 1 igual a 9 y pues en este caso nos daría que n es igual a 4. El siguiente caso nos daría que 2n más 1 es igual a 3 y entonces n es igual a 1, ¿no? Y por último, 2n más 1 es igual a 1, pero entonces n sería igual a 0 y pues esto no se puede, ¿no? Porque dijimos que n era un entero positivo. Entonces pues ya tenemos los valores de n que cumplen, ¿no? N igual a 13, n igual a 4 y n igual a 1. ¿Todos bien con eso de aquí? Mm, bueno, de hecho había formas más cortas de hacer como todo el procedimiento, pero todos llegaban justo a la misma cosa, ¿no? Que 2n más 1 tenía que dividir a 27. Entonces, pues sí, si no saben qué hacer con problemas de este estilo, siempre intenten como eliminar cosas, algo así como si estuvieran resolviendo una ecuación de 2 por 2, como igualando los coeficientes y cosas de ese estilo. Entonces, vamos a hacer el problema 6, que creo que ya está un poco más difícil.
pero igual está bonito. El problema 6 nos dice que Drini tiene una lista de 2016 números, tales que su suma es 2016 y su producto también es 2016, ¿no? Y nos pide que encontremos el mayor número de números distintos que podamos poner en la lista. Entonces, por la condición del producto, uno ya puede ponerse a pensar en factores, ¿no? Entonces, algo que podríamos hacer aquí es obtener la factorización canónica de 2016. Y pues para ello pueden hacer el procedimiento que habíamos empezado a hacer, ¿no? De que ir probando con los primos que tenemos, el 2, el 3, el 5, el 7. Entonces empezaríamos con el 2 y tenemos que 2016 es 2 por 1008. Pero si se dan cuenta podemos sacarle otro 2 todavía, ¿no? Entonces es 2 al cuadrado por 506. Y podemos sacarle otro 2 todavía. Entonces es 2 al cubo por 253. Que, a ver, aquí hice una cuenta mal, ¿no? Era 504. Sí. Entonces es por 252. Y pues otra vez podemos sacarle otro 2, ¿no? Entonces esto nos queda 2 a la cuarta por 126. Y otra vez podemos sacarle otro 2 y nos queda 2 al cubo. Ok, a 2 a la quinta por 63, ¿no? Y pues si se dan cuenta el 63 ya no podemos sacarle 2, entonces vamos a entrar con el 3. Y justo por el criterio que habíamos visto del 3, vemos que este número es divisible por 3, ¿no? Entonces, esto es 2 a la quinta por 3, ¿por cuánto? 21. Vamos a seguir en otra hoja. Teníamos que 2016 era igual a 2 a la quinta por 3 por 21, ¿no? Pero el 21 de nuevo es divisible por 3. Entonces podemos escribir eso como 2 a la quinta por 3 al cuadrado por 7. Y pues 7 justo es primo. Entonces ya acabamos, ¿no? Ya tenemos la factorización canónica de 2016. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues nosotros sabemos que cualquier número que pongamos en la lista tiene que ser uno o un número formado por estos números de aquí, ¿no? O sea, no podemos poner como un 5 o algo de ese estilo porque entonces nos daría otro número, ¿no? Entonces, pues en la lista podemos empezar a construirla, ¿no? Por ejemplo, sabemos que primero podemos poner el 1 y el -1 sin problemas, ¿no? Vamos a intentar construirla con la mayor cantidad de números distintos. Y pues a la vez que la construimos vamos a intentar ver por qué eso nos da el máximo número, ¿no? Entonces luego podemos ver que si tenemos el 3 y el 7 juntos, o sea, si tuviéramos como 21 por algo, podríamos separar este como elemento de la lista en dos elementos distintos, ¿no? Podríamos separarlo en 3 y 7 por algo o algo de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de esto que les estoy diciendo aquí? Que nos conviene más tener al 3 y al 7 por separado que tenerlos juntos, si queremos encontrar la mayor cantidad de elementos distintos, ¿no? Entonces, vamos a considerarlos separados. Y pues lo mismo podemos razonar sobre el 2 y el 3, el 2 y el 7,
o incluso el 3 y el 3, ¿no? De que si tenemos, por ejemplo, el 3 por 3 en un solo elemento, podemos separarlo en dos y tendríamos dos elementos más, ¿no? Entonces podemos empezar a construirlo así y ver que aquí podemos poner el 3 y el menos 3, el 7 y el 2 podemos separarlo como 2 menos 2 y un 8, ¿no? Que sería lo que nos faltaría. Pero si se dan cuenta, aquí ya tenemos 8 elementos, ¿no? Distintos en la lista. Pero todavía falta ver cómo si eso nos va a funcionar o no. Y pues de aquí podrían ver directamente que no nos va a funcionar este acomodo así tal cual porque por paridad, ¿no? De que la suma de estos elementos va a ser un número impar, porque si se dan cuenta, bueno, de hecho podemos hacer la suma, ¿no? Va a ser 15. Y como ya usamos todos los factores que teníamos del 2016, que no eran uno, los demás números tendrían que ser forzosamente puros unos, ¿no? Unos o menos unos. Entonces, como son 2016, no, ¿cuántos? 2008 de estos, como que como quiera que la hagamos, no nos va a dar la paridad. O sea, nos va a quedar que la suma va a ser un número impar y pues 2016 es un número par, ¿no? Entonces queremos hacer algo sobre este 7 que tenemos aquí, porque no lo queremos impar, ¿no? Entonces, algo que podríamos hacer es quitarle un 2 al 8 y poner aquí el 4 y en lugar de 7 ponemos 7 por 2, que es 14. ¿Sí? Y pues ya que tenemos estos, ya está funcionando la paridad correctamente, ¿no? Pero luego, ¿cómo completamos? Pues vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto suma aquí? Suma 18, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta sumar? Nos falta sumar 2016 menos 18, ¿no? Que eso es 1998. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner puros unos. Bueno, más bien 1998 unos, ¿no? Y luego, como ya tenemos 1998 y 8, o sea, 2006 elementos, nos faltan describir otros tantos, ¿no? Nos faltan describir 10 para ser exactos. Pero ya no podemos seguir sumando cosas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir como sumando ceros. Porque si se acuerdan, podemos poner unos y podemos poner menos unos. Entonces vamos a poner el uno y el uno y un menos uno. El uno y un menos uno. Ahí van, bueno, todavía nos faltan, ¿no? Y otro uno y un menos uno. Y ok, o sea, ya con esto que hemos hecho, lo que hicimos fue a completar todos los elementos. O sea, ya son 2016 elementos y la suma en efecto da 2016. Entonces, lo único que nos quedaría ver es que el producto sí nos va a dar 2016. Y pues si se dan cuenta por los factores que teníamos aquí, ya nos debería dar 2016 de cierto modo, ¿no? Lo único que nos podría afectar sería el signo. Pero si se dan cuenta, la cantidad de signos negativos que tenemos es un número impar, ¿no? O es par, o vaya, es par. Bueno, mm, sí, la cantidad de menos unos que tenemos es un número impar. Entonces creo que ahora sí, sí nos da, ¿no? Lo que queríamos. ¿Alguien puede hacer la cuenta o confirmar? No sé. Bueno, no. Mm, pero es que igual se completa, ¿no? A ver, vamos a intentar hacerlo. Mm,
Sí, creo que ese acomodo sí funciona. Vaya. Pues entonces, si se dan cuenta, ya dimos como un acomodo. Y lo bueno de este acomodo es que también dijimos que este iba a ser como el máximo, ¿no? De que no nos convenía juntar como cosas, porque siempre podíamos separarlas. Entonces, justo en este acomodo no estamos juntando, bueno, estamos juntando lo menos que podemos, ¿no? Porque este 2 que le metimos al 7 iba a ser un 2 que iba a sobrar de todas formas en algún lado. Entonces, como que eso no importa mucho y pues ya podemos decir que el máximo número de elementos es justo 8, ¿sí? Y pues había varios acomodos, ahora que me doy cuenta. Había otro en el que podían ponerle un menos al 4 y acomodar de nuevo aquí los unos y los menos unos para que nos dieran las cuentas. Pero pues igual queda, no sé, ¿a ustedes sí les salió este problema o no? Díganlo por el chat. Va. Pues este problema era de una ONMAPS, no sé si conocen ese concurso, también es un nacional de matemáticas, pero es un poco distinto el formato al de la ONMEP, pero es de secundaria también. Y pues lo bonito de este problema es que si dan cuenta se trataba como de ir jugando un poco con los factores que tenían. O sea, más que algo muy teórico o muy pesado, era como ir como viendo un acomodo, irlo construyendo a como les dijera el corazón, por decirlo de alguna manera y pues ya ir viéndolo. Y pues se trata de que eso hagan en la mayoría de problemas en los que se enfrenten, ¿no? De que intenten como ir jugando, ir viendo qué pueden hacer. Bueno, vamos a hacer el problema 7 que creo que este pudo haber confundido a varios, que nos dice que 2 a cúbica menos 3 a cuadrada más 1 es la potencia de un número primo. ¿Cómo escribimos que un número es potencia de un número primo? Pues simplemente ponemos p de un primo elevado a la k, ¿sí? O sea, nomás por dar como una indicación o algo. Entonces, algo que se les pudo haber ocurrido hacer en este caso era, por ejemplo, hacer lo que habíamos estado haciendo siempre, ¿no? De que pasar el uno del otro lado y poner aquí como p a la k menos uno y de este lado dejarlo así, como para ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hacemos esto? Pues tenemos p menos uno y por aquí p a la k menos uno más cosas, ¿no? Bueno, de hecho no sé si sabían que podían factorizarlo de esta forma esto, pero igual no importa mucho porque esta factorización, o sea, igual y no está tan fea, pero si se dan cuenta tenemos a la k, ¿no? Y no nos gusta trabajar con la k porque tampoco sabemos a qué es igual la k y no podemos hacer muchas cosas con los factores. Entonces, vamos a buscar otra factorización. Para este problema vamos a dejar el uno del otro lado. Y lo que vamos a intentar hacer es como primero ignorar el hecho de que es una potencia de un primo. Y vamos a intentar factorizar este número de aquí. O sea, escribirlo como producto de cosas. Pero pues de buenas a primeras como que no se nos ocurre nada para factorizarlo, ¿no? Porque no es una diferencia de cuadrados, no es una suma de cubos, no es una diferencia de cubos, ni nada de lo que ustedes han visto, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues hay un truco que ustedes pueden hacer casi siempre que tengan este tipo de cosas. Bueno, este tipo de expresiones se les llaman polinomios. En un polinomio tienen estas expresiones que son como 3x cuarta más 2x cúbica más x cuadrada más
no sé, 2x más 1. O sea, si se dan cuenta, tienen como números multiplicados por x a la algo y pues no hay cosas más raras como 1 sobre x. O sea, la potencia más pequeña que puede haber es como x a la cero, este que tienen aquí. Más bien, para decirlo así bien claro, es que todos los exponentes que tienen las x son números enteros no negativos. ¿Por qué digo aquí x a la cero? Porque es lo mismo que multiplicar por 1, ¿no? O sea, si se dan cuenta, eso que había escrito era lo mismo que esto de aquí, ¿sí? Bueno, ¿por qué les estoy hablando de polinomios? Porque hay un truco bien chilo en polinomios, que es que si ustedes tienen una expresión y saben una raíz de la expresión, entonces pueden factorizar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacerlo con este de aquí, ¿no? Como ejemplo. Vamos a decir que p de x es igual a 2x al cubo menos 3x cuadrada más 1. Entonces, lo primero que ustedes pueden notar es que p de 1 es igual a 2 menos 3 más 1, que es 0, ¿no? Entonces, 1 es una raíz de este polinomio. Sí, o sea, sí queda claro eso que acabo de decir. Bueno, sí, es que creo que lo estoy diciendo todo como muy mal. A ver, bueno, o sea, el truco que les quiero enseñar ahorita es para factorizar polinomios. Entonces, el primer paso del truco, por así decirlo, sería encontrar las raíces del polinomio. ¿Qué es una raíz de un polinomio? Pues es nada más un número tal que cuando evalúas ese polinomio nos da cero. ¿Y a qué me refiero con evaluarlo? A meterle los valores, ¿no? O sea, si definimos el polinomio como p de x igual a esto de aquí, p de 1 es igual a 2 por 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 1. Entonces, pues ya si empiezan a hacer las cuentas, esto es 2 menos 3 más 1, que es justo 0, ¿no? Entonces, pues sabemos que una de las raíces del polinomio es 1, ¿sí? O sea, hasta ahorita no hemos dicho nada más estamos diciendo como una especie de definiciones. No les he dicho como para qué sirve. Pero lo bueno de saber las raíces de un polinomio es que podemos factorizarlo. Esto se llama Vieta. O sea, este truco parte de una idea que se llama Vieta, que ustedes van a ver más adelante en sus clases de álgebra más avanzadas, un poquito más. Van a ver como por qué funciona Vieta y más o menos como qué aplicaciones más fuertes tiene Vieta. Pero de buenas a primeras es una aplicación que ustedes pueden usar libremente si quieren, o sea, sin saber realmente por qué, pero les va a servir un montón para esto de las factorizaciones. Es saber que si ustedes tienen raíces, entonces pueden factorizar el polinomio como producto de esas raíces. O sea, aquí nosotros sabemos que el 1 es una raíz, ¿no? Entonces tenemos que x menos 1, o sea, menos la raíz, divide esa cosa. Mm, ¿Y aquí me refiero con que lo divida? Que podemos factorizarlo, ¿no? Y pues ya hacemos la división, ¿no? Como intentando hacerla como por casitos. O sea, para que nos dé el 2x cúbica, tenemos que multiplicar el x por 2x cuadrada. Y luego esto nos va a quedar que tenemos menos 2x cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, nos falta otro menos x cuadrada, ¿no?
Entonces aquí tendríamos que poner un menos x. Y luego cuando multipliquemos el menos x por menos 1, nos va a quedar nada más un más x. Y pues si se dan cuenta no queremos ningún x, ¿no? Como aquí. Entonces nos hace falta un menos x. Entonces aquí tendríamos que poner un menos 1. Y justo menos 1 por menos 1 sí nos da 1. O sea, si se dan cuenta, todo este embrollo que acabamos de hacer es nada más para que nos diera una factorización del polinomio. Que de aquí pues ya podemos ver que esto sí es cierto, ¿no? Y pues el truco que acabamos de ver de Vieta, podemos volverlo a aplicar para factorizar todavía mejor. Porque ya tenemos 2x cuadrada menos x menos 1, ¿no? Pero quisiéramos ver una forma de factorizar esta parte de aquí también. Entonces, vamos a definir otro polinomio, q de x, igual a 2x cuadrada menos x menos 1. Entonces, así inmediatamente ustedes pueden ver un número tal que q de ese número nos dé 0, como intentando pensar. El 1, ¿no? Ajá, justo, q de 1 nos va a dar 0, porque nos queda 2 por 1 al cuadrado, menos 1, es decir, 2 menos 1, que es 0. Entonces, lo que vimos con esto, por Vieta, o sea, si ocupan escribirlo en un examen, pueden escribir así nada más, por Vieta. Esto lo podemos escribir como x más 1, ok, a menos 1 por algo. Y pues ya hacemos la división de polinomios, ¿no? Por decirlo así, de algún modo. Pero más que verlo como un proceso así tal cual, intenten como pensarlo de la manera intuitiva, que es como intentar completar cosas. O sea, bueno, lo voy a hacer en otra página para que sea mejor. Queremos ver que 2x al cuadrado menos x menos 1 es igual a x más 1 por algo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir completando esto? Pues, si se fijan, el primer término es x, entonces, ¿qué tenemos que multiplicar? ¿Cómo? X menos 1, o sea, en positivo. Mm, Ah, o sea, el factor. Sí, 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 tienes razón. Sí, bueno, como decía, ¿qué tenemos que multiplicar a x por algo, ¿no? Para que nos dé 2x cuadrada. Pues eso es justo 2x, porque 2x por x justo nos da el 2x cuadrado, ¿no? Pero 2x por menos 1 nos va a dar un menos 2x. Bueno, sí. Entonces, como lo que queríamos era menos x, tenemos que sumarle un más x, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar a x por para que nos dé el x? Pues simplemente el 1, ¿no? Entonces, pues ya lo tenemos, porque justo 1 por menos 1 nos da menos 1. Y pues, entonces ya tenemos la factorización que queríamos, de que sabemos que 2x cúbica menos 3x cuadrada más 1 es igual a x menos 1 por x menos 1 por 2x más 1, ¿no? Que incluso si ustedes se quieren poner como un poco más elegantes, por decirlo así, lo pueden escribir como x menos 1 al cuadrado por 2x más 1, ¿no? Y pues ya tenemos como la factorización que queríamos. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues ahora sí podemos regresar al problema original, ¿no? El de aquí. Pues sabemos entonces que el número a menos 1 al cuadrado
por 2a más 1 es la potencia de un primo, ¿sí? Pero como es la potencia de un primo, eso significa que todos sus factores también son potencias de un primo, ¿no? O sea, este es como p a la m y cada uno de estos es un p a la n, ¿sí? O sea, si se entiende lo que acabo de decir de las potencias de primos. Ok, entonces vamos a escribir eso un poco más explícito, ¿no? Como a menos uno es igual a p a la n y 2a más uno es igual a p a la m. ¿De qué nos sirve escribirlo de manera explícita? Pues nosotros sabemos que como son potencias del mismo primo, p a la n divide a p a la m, ¿no? Entonces vamos a tener que a menos uno divide a 2a más uno. Claro está que en este caso pudo haber pasado lo contrario, ¿no? Que p a la m divide a p a la n. Es decir, que 2a más uno divide a menos uno. Pero si se acuerdan, una de las propiedades de divisibilidad era que si pasaba esto de aquí, entonces este de aquí tenía que ser mayor o igual que el otro. Y pues si se dan cuenta, 2a más uno es como mucho más grande que a menos uno, ¿no? Entonces, por eso podemos descartar este caso muy rápidamente. Y entonces nada más nos queda este de aquí. A menos uno divide a 2a más uno. ¿Y qué es lo bueno de tener este caso? Pues que nosotros justo sí sabemos cómo hacer este tipo de problemas, ¿no? De condiciones. Porque entonces nosotros sabemos que a menos uno se divide a sí mismo por 2, es decir, 2a menos 2. Entonces, como a menos uno divide a este número de aquí y a este número de aquí, divide a su diferencia, ¿no? Y su diferencia justo es 3. Entonces sabemos que a menos uno divide a 3. ¿Y de qué nos sirve que a menos uno divide a 3? Pues que entonces a menos uno es igual a uno o 3, que son los divisores de 3, ¿no? Entonces a es igual a 2 o 4. Sí, ¿no? Entonces ya nomás quedaría checar los casos. Mm, el primer caso nos dice que a es igual a 2. Y si a es igual a 2, entonces tenemos que a menos uno es uno y el otro era 2a más uno, ¿no? Es igual a 5. Entonces el número que teníamos, 2a cúbica menos 3a cuadrada más uno, que sabíamos que era a menos uno al cuadrado por 2a más uno, es igual a 5. Y pues 5 justo sí es una potencia de un primo, ¿no? Es 5 a la uno. Entonces, pues ya sabemos que el caso A igual a 2 sí funciona. Y el otro caso es cuando A es igual a 4, ¿no? En este caso, pues entonces tendríamos que A menos uno es igual a 3 y 2A más uno es igual a 9. Entonces el número que teníamos, o sea, A menos uno al cuadrado por 2A más uno es igual a 3 al cuadrado por 9, que es igual a 81, ¿no? Pero si se dan cuenta, 81 justo sí es una potencia de un primo. ¿Esto por qué? Pues porque 9 es 3 al cuadrado, entonces esto va a ser 3 a la cuarta. ¿Sí?
Entonces, pues ya tenemos que el caso A igual a 4 también funciona. Y pues ya son todos los A's que cumplen lo que nos pedía el problema. ¿Todos bien con ese? Mm, bueno, pues espero que sí. Y ya nomás nos queda un último problema, ¿no? Este, el problema 8. Ese, si se dan cuenta, está un poco más distinto de lo que habíamos visto de los demás problemas porque no les plantea como ninguna ecuación, ¿no? Entonces, lo que les dice este es que van presionando como los botones de los focos en orden y siguiendo como una cuestión de divisores y múltiplos, ¿no? Entonces, aquí pueden hacer varias observaciones. La primera observación sería preguntarnos cuándo quedan prendidos los focos. Bueno, pues ustedes se pueden dar cuenta de que al inicio los focos están apagados, ¿no? Vamos a ponerlos así. Entonces, cuando los presionan una vez, los prenden. Pero luego cuando los vuelven a presionar, regresan a estar apagados, ¿no? Y así van siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, cada número impar de presiones lo están prendiendo y cada número par de presiones lo están apagando. O sea, como aquí va una presión, aquí lo han presionado dos veces, aquí lo han presionado tres y así, ¿no? Entonces, de aquí podemos deducir que si presionaron el foco un número impar de veces, entonces queda prendido, ¿no? Y si lo presionan un número par de veces, queda apagado. ¿Sí? O sea, esta es como la primera observación. Y si estuvieran en un examen, eso ya les daría puntos del problema. Entonces, si lo vieron mientras lo están intentando, está muy bien. Entonces, vamos a ver otra cosa. Pues lo que nos dimos cuenta hace rato es que lo único que importa es cuántas veces presionaron el foco, ¿no? Y más bien, lo único que importa de ese número de veces que lo presionaron es si es par o es impar, ¿no? Y pues justo lo que dice Ana Sofía, si tienen un número par de divisores, quedan apagados y si tienen un número impar, quedan prendidos. Entonces, de aquí surge naturalmente la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué números tienen un número impar de divisores? ¿Sí? O sea, ¿qué números tienen un número impar de divisores? Pues, ¿cómo podemos empezar a responder esto? Pues nosotros podemos hacer como uso de cosas que ya sabemos, ¿no? Pues si se dan cuenta, de hecho sí es justo lo que dice Ana Sofía. Si se dan cuenta, si tienen un número, como por ejemplo el 12, siempre pueden escribirlo por parejas de este modo, ¿no? Como 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4 y ya, ¿no? Y esto nos da todos sus divisores y aparte si se dan cuenta están emparejados, ¿no?
Entonces, siempre podemos hacer este tipo de parejas. ¿Y qué significa que podamos emparejar los divisores? Pues que hay un número par de divisores, ¿no? Entonces, de buenas a primeras podemos ver que casi siempre tienen un número par de divisores. Entonces queda hacernos la pregunta, ¿cuándo sí sucede que es un número impar? Si siempre podemos emparejar. Pues cuando justo una de las parejas cumple que los dos números son el mismo. Así pasaría que estamos contando como uno de más, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos el número 16, bueno, vamos a pensar en otro, el 36. 36 lo podemos escribir como 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12, 4 por 9, y 6 por 6, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí nuevamente pudimos emparejar todos, pero el número de divisores es impar, justo porque esta pareja de aquí nos está dando el mismo divisor dos veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de aquí? Que los números que tienen un número impar de divisores son los que tienen una pareja en la que los dos son el mismo. Y creo que de aquí ya se pueden dar la idea de qué números son los que cumplen eso, ¿no? O sea, tienen como que A por A es igual al número. Y pues estos son justo los cuadrados. A al cuadrado es igual a N. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta anterior era justo los cuadrados perfectos. Y pues ya que sabemos esto, pues responder la pregunta que teníamos al inicio, o sea, el problema original, es medio sencillo, ¿no? Porque sabemos que son como 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así hasta 10 al cuadrado, porque 10 al cuadrado es 100, entonces cualquier cuadrado más grande se pasa, ¿no? Entonces los focos que se quedan prendidos son justo los focos con los números 1, 4, 9 y así todos los cuadrados hasta el 100, que son justo 10, ¿no? Entonces el número de focos que quedan encendidos son justo 10 focos. Y pues todo bien con ese. Ahora, pues no sé si se acuerdan, pero teníamos nosotros ya una forma de calcular el número de divisores de un número, ¿no? Nosotros sabíamos que si el número era igual a P1 a la alfa 1 por P2 a la alfa 2 por todos estos hasta PK a la alfa K, nosotros podíamos calcular el número de divisores de n como alfa 1 más 1 por alfa 2 más 1 por todos estos, ¿no? Bueno, voy a escribirlos juntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si n es un cuadrado? O sea, vamos a decir que n es igual a al cuadrado. Pues, si se dan cuenta, tendría que pasar que todos los de aquí son impares, todos los números. ¿Esto por qué? Porque sabemos que el número de divisores es un número impar, ¿no? Por lo que acabamos de ver hace rato. Entonces, como es un número impar, cada uno de los factores tiene que ser impar también, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que alfa 1 más 1 es impar. Y si alfa 1 más 1 es impar, eso significa que alfa 1 es par, ¿no? Entonces, si alfa 1 es par, bueno, más bien, acabamos de ver que alfa 1 es par, ¿no? Pero eso podemos verlo también con alfa 2 y con todos los alfas.
hasta alfa k. Y pues, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos da justo una forma muy bonita de caracterizar a los cuadrados, que es parte de lo que quería llegar viendo este problema. Que si se dan cuenta, podemos escribir alfa 1 como 2 beta 1, nomás por escribirlo de algún modo, porque pues sabemos que es par, ¿no? Y pues en general alfa i es igual a 2 beta i. Y entonces sabemos que si un número es un cuadrado, o sea, si n es igual a al cuadrado, en su factorización canónica, lo que va a pasar es que todos los exponentes van a ser números pares. Y pues esa es una de las propiedades que quería que se dieran cuenta como viendo este problema. Y la verdad que sí es algo que tal vez les sirva más adelante con más problemas. Y pues creo que ya sería todo. ¿Todo bien con eso último que dije? Sí, o sea, justo lo que dice Pedro. Si quisieran encontrar la raíz de n, Es una forma de ver. podrían dividir todos los exponentes entre dos, que era como justo lo que habíamos visto al inicio, ¿no? De que raíz de n era n a la 1 medio, ¿no? Entonces, si elevamos todo esto a la 1 medio, podemos escribirlo como P1 a la beta 1 por P2 a la beta 2 y todos estos por PK a la beta K. ¿Sí? Y pues eso supongo que sí está interesante, que así pueden calcular las raíces fácilmente. Y pues ya sería todo. Entonces, con esto ya terminamos la sesión. Entonces ya se pueden desconectar.